Jueves 3 de octubre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Los avances en la ejecución de la Ley Urgente de Fomento Productivo, mientras las cifras de estadísticas del Banco Central muestran un modesto crecimiento económico en el primer semestre del 2018. La estabilidad y el equilibrio fiscal, principal responsabilidad del Ministerio de Finanzas. También estará René Yandún, asambleísta del Movimiento Integración Democrática del Carchi, coordinador de la bancada BIN. Los cuestionamientos a la creación del Centro de Inteligencia Estratégica adscrito a la Presidencia de la República en reemplazo de la CENAIN, mientras en la Asamblea se aprueba en primer debate el proyecto de ley de seguridad integral que dispone otra cosa. Lo vamos a analizar y además nos acompañará Paul Granda, el secretario nacional de Gestión Política. El diálogo en lugar de la confrontación con organizaciones sociales, políticas y económicas como un elemento catalizador de gobernabilidad. La consulta popular, lucha anticorrupción, medidas económicas, los acuerdos y desacuerdos. Los revisamos. El Pleno de la Asamblea decidió que en el plazo de 7 días el Consejo de la Judicatura Transitorio acuda a la Comisión de Fiscalización para que responda a las denuncias sobre presuntas injerencias en la justicia y las diferencias entre sus vocales. El tema lo planteó el asambleísta de Creo, Homero Castañer. Presentó un video donde se exponían las denuncias contra el Consejo de la Judicatura Transitorio, las acusaciones de escuchas telefónicas a jueces y los supuestos micrófonos escondidos. Luego reprodujo el audio de una confrontación verbal entre los vocales Aquiles Rigail y Juan Pablo Albán. Dice que es hora de que la Asamblea actúe. Vengan, aclaren nuestras inquietudes, dennos tranquilidad, den tranquilidad al país para poderle seguir dando el apoyo. Y si no pueden manejar, que den un paso al costado. Por eso planteó al Pleno una resolución para que se pida la comparecencia de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura ante la Comisión de Fiscalización para que expliquen esas denuncias. Luego, una de las legisladoras correístas anunció que irán más allá. ¿No es esto acaso suficiente razón para convocar a un juicio político a este grupo de ciudadanos que nos ofrecieron cambio en la justicia? Y empezó a recoger firmas para el juicio, pero le cuestionaron sus afanes porque dicen que estuvo entre quienes impidieron en cambio el juicio político al anterior Consejo de la Judicatura. Son quienes con su complicidad impidieron que ese juicio político pase en la Comisión de Fiscalización y este Pleno conozca todas las monstruosidades, irregularidades que cometió YAL y el Consejo de la Judicatura. Al final, con 110 votos y por unanimidad, el Pleno de la Asamblea aceptó la resolución. Los vocales del Consejo de la Judicatura deberán presentarse ante la Comisión de Fiscalización en el plazo de 7 días. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas y expresidente del Comité Empresarial, es uno de los principales responsables del cumplimiento de la recientemente expedida Ley de Fomento Productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y equilibrio fiscal. Hoy nos ofrece información sobre el cumplimiento de esta ley. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo a la audiencia. El Banco Central acaba de publicar las cifras económicas correspondientes al segundo trimestre de 2018 y no son buenas, pues indican que la economía ecuatoriana creció 0.9% respecto a igual periodo de 2017. Esto implica que en la primera mitad de 2018 la economía habría crecido un modesto 1.3% respecto al primer semestre de 2017. Estas cifras son anteriores a la vigencia de la ley. ¿Cuál es su lectura de los indicadores económicos? Muchas gracias, Alfredo. Creo que es importante partir, como siempre, de un diagnóstico que nos permita analizar el contexto general en el que se están adoptando las decisiones y el punto de partida de esas decisiones.
Encontramos una economía con grandes desequilibrios fruto de las decisiones que se tomaron y de las políticas que se implementaron en los últimos 10 años. Desequilibrios en el campo externo, desequilibrios en términos de competitividad, también un desequilibrio fiscal profundo y un desequilibrio fuerte en términos de crecimiento. Un crecimiento que ha estado dependiente por mucho tiempo de la inyección de recursos estatales. En consecuencia, transitar de un modelo de desarrollo dependiente del sector público en términos de crecimiento económico a un modelo donde la inversión privada sea el motor de la economía es un escenario que estamos promoviendo con la ley de fomento productivo y con las decisiones que se están tomando. Pero naturalmente esto va a tomar algo de tiempo y para ello se han tomado las decisiones de tal manera que permitan incentivar la actividad privada. En relación a las cifras que usted menciona, es posible que ese enfriamiento de la economía, pensando en el segundo semestre el segundo semestre de este año, tienda incluso a contraerse un poco más. ¿Por qué? Porque estamos generando un mayor equilibrio fiscal a través de la reducción del gasto. En una economía que ha estado dependiente del gasto público durante mucho tiempo, ese retiro del gasto y buscar la sostenibilidad fiscal futura y la estabilidad económica futura tiene este periodo de transición donde seguramente hay una desaceleración. Pero naturalmente no podemos dejar que eso suceda sin tomar acciones al respecto. Y es por ello que los incentivos que establece el proyecto de ley de fomento productivo y estabilidad fiscal buscan atraer las inversiones. El reglamento estará listo en los próximos 15 días y en consecuencia la operatividad misma de la ley. Por otro lado, hemos estructurado un paquete con toda la banca pública para tener créditos en este año y el próximo por cerca de 1.300 millones de dólares a través de CFN, Banecuador, BEDE, BIES, de tal manera que la economía tenga esa capacidad de recuperarse sin necesidad de que eso implique un mayor déficit. Estamos en la ruta correcta, Alfredo, porque ya esa ley de fomento productivo está generando los beneficios a los ciudadanos. Por ejemplo, ahora específicamente, revisamos ayer, su responsabilidad está vinculada a un aspecto de la ley, la estabilidad y el crecimiento y el equilibrio fiscal. En cuanto a austeridad y reducción del déficit, concretamente, ¿cómo se está ejecutando la ley? ¿Se cumplirá la meta? Lo más valioso de esa ley, Alfredo, es que traza claros objetivos de responsabilidad y de equilibrio fiscal. Tiene reglas de cumplimiento en el mediano plazo y garantiza que el Banco Central no le siga prestando al gobierno central, con lo cual descontaminamos a las reservas del déficit fiscal, que fue una de las decisiones más erradas que se dieron en el pasado. Ya en términos de cifras observamos una mejoría sin duda en los resultados fiscales. En enero o septiembre, en cifras cerradas ya al mes de septiembre, en el año 2017 tuvimos un déficit de cerca de 2.900 millones de dólares, exactamente 2.894 millones. Este año también registramos un déficit, pero que es un poco más de 50% inferior al del año anterior, es decir, 1.230 millones de dólares. En el resultado primario, es decir, sin contabilizar los pagos que se realizan por deuda, el año anterior había un déficit hasta septiembre de 1.081 millones y este año tenemos un superávit de 861 millones. Es bueno esto, ¿por qué, Alfredo? Porque nos aleja de ese perverso círculo vicioso en el que teníamos profundidad del déficit, mayor endeudamiento para financiar ese déficit y en los siguientes años tener que incrementar nuevamente el déficit por la política de gasto estatal. Cuando asumimos el ministerio en el mes de mayo, encontramos que de no tomar acciones, el déficit previsto para este año podía haber llegado a cerca de 8, iba a llegar a 8 puntos del PIB, una cifra que se tornaba inmanejable. Nuestras previsiones son que para este año cerremos en cerca de 4 puntos del PIB en total de un déficit global y cerca de 1.2% del PIB del resultado primario. Los efectos ahora, están aunque a la sectores críticos de la situación señalan un panorama difícil, si las cosas mejoran a consecuencia de la ley, más bien se puede proyectar en el futuro una imagen inflada de resultados exitosos.
¿Cuáles son sus predicciones sobre el resultado de la economía? ¿Cuándo será el tiempo preciso para una evaluación más objetiva? Nosotros creemos, Alfredo, que este semestre de trabajo ya va a tener garantías de cifras que han sido parte de la ejecución de la nueva administración. Nosotros tomamos un presupuesto que ya estaba en marcha, es un presupuesto con muchas deficiencias, varias de las cosas que estaban en el presupuesto no tenían financiamiento y estamos corrigiendo todo eso en el camino. La oportunidad para visualizar a futuro el plan de prosperidad está justamente en el presupuesto del 2019, que estamos ya trabajándolo, terminándolo para presentarlo en la Asamblea como corresponde a inicios de noviembre. Y el próximo año, si las cosas, las condiciones externas lo permiten, nosotros vamos a tener un mayor ingreso de recursos que nos permita sostener de manera equilibrada esta transición y este ajuste gradual que estamos proponiendo, con un acompañamiento de los mercados internacionales, con un acompañamiento de la inversión que necesita el país. El país necesita dólares frescos, el país necesita dólares por la vía de exportaciones, por la vía de inversión extranjera directa, y a todo ello apunta la Ley de Fomento Productivo, Alfredo. Ahora, respecto a atracción de inversiones y generación de empleo, ahora algunos señalan que los estímulos tributarios no funcionan, cuando antes nos lo decían, cuando más bien había que ver el balance. Estos estímulos implican sacrificio para el fisco. ¿Cuál es el impacto en la recaudación? ¿Se respetará la moratoria en legislación tributaria para infundir confianza? ¿No se van a crear más impuestos? Por lo pronto, Alfredo, no se tiene prevista ningún tipo de reforma tributaria ni de ningún incremento impositivo. Naturalmente, las autoridades económicas en el tiempo y según las condiciones no pueden descartar ningún tipo de opción, pero en este momento los agentes económicos pueden estar tranquilos de que no se van a tomar decisiones que afecten el ambiente de negocios en el corto plazo. Insisto, entendiendo que las autoridades económicas deben tener siempre abierto el abanico de opciones en cualquier circunstancia. En cuanto a los beneficios directamente de la Ley de Fomento Productivo, estimado Alfredo, es importante mencionar que la remisión tributaria beneficia ya a cerca de 120,000 ecuatorianos, contribuyentes entre personas naturales y empresas. Pero lo más importante de eso es que el 99% de esos 120,000 contribuyentes son micro, pequeños y medianos contribuyentes. Hasta el momento se ha generado una recaudación de 80 millones de dólares, de los cuales el 50% ya han ingresado a la caja fiscal y el 50% se van a pagar en los próximos años. Y esperamos nosotros que, al igual que en las remisiones pasadas, en el último mes de los 90 días que tenemos para ejecutar, sobre todo con las empresas grandes, este proceso, detone el mayor nivel de recaudación. Mantenemos nuestra expectativa de que eso genere un beneficio al fisco de cerca de 600 millones de dólares. El IVA es el impuesto de mayor recaudación y sirve de termómetro al pulso de la economía. ¿Está descartada una revisión al IVA? No se ha considerado, Alfredo, una revisión del IVA, como le menciono, en términos generales. En cualquier tipo de circunstancias, las autoridades tienen todas las opciones en la mesa en función del momento específico que afronta la economía. Pero este momento no se ha considerado un análisis al respecto, más bien estamos trabajando en otros temas de optimización que nos permitan generar mayor recaudación por la vía de la corrección de algunas ineficiencias que hemos encontrado en distintos ámbitos. Y uno de ellos es justamente el tema de subsidios, al cual me gustaría hacer referencia por los resultados que estamos viendo ya en el mes de septiembre. Entre el 1 de agosto y el 27 de septiembre, que fue la fecha de entrada en vigencia del decreto, y el 1 de septiembre y el 1 de agosto y el 27 de agosto, comparado con 1 de septiembre con 27 de septiembre, se ha observado efectivamente una reducción del consumo de la gasolina súper, pero el efecto neto es que la disminución de la gasolina súper
no se compensó en su totalidad con un traslado a la gasolina extra y a la Ecopaís. ¿Qué quiere decir esto? Que en total el consumo global de la gasolina se redujo en 145.000 galones entre estos 2 meses. Estimamos nosotros que para el mes de septiembre y diciembre vamos a tener un ahorro cercano a los 28 millones de dólares y esto anualmente corresponde a un estimado de cerca de entre 80 y 90 millones de dólares. Si a eso se suma la optimización y el ajuste que se hizo también en el diésel del sector pesquero y camaronero, nos mantenemos en el objetivo incluido en el plan de prosperidad, que es llegar a un ahorro de 120 millones de dólares. El actual presidente del Comité Empresarial, Patricio Alarcón, en su cuenta Twitter señala que el FMI muestra reglas como las reglas que regulan al sistema financiero en el Ecuador son parecidas a las de países africanos, que no permiten el desarrollo del mercado de valores, obstaculiza la llegada de recursos y encarece el financiamiento. ¿Cuándo abordamos reformas de fondo en Boca? Ahora yo pregunto, ¿son necesarias más reformas? Más vale pájaro en mano que cientos volando. Acabamos de hacer unas reformas. Sí, hay varias reformas estructurales que el país tiene que emprender, Alfredo. Y una de ellas es la reforma en términos de competitividad y productividad, disminuir la carga tramitológica, acelerar los procesos para que la inversión, el pequeño emprendedor pueda invertir y pueda tener un retorno viable en el tiempo. Luego hay reformas también en el mercado de valores que estamos trabajando, que se presentarán oportunamente. El mercado de valores es una herramienta poderosísima para generar mayor movilidad del dinero de los ecuatorianos y para darles mayor oportunidad a los inversionistas y a los emprendedores. El tamaño del mercado de valores de Ecuador comparado, por ejemplo, con Perú o con Colombia, es un tamaño muy pequeño y estamos trabajando en ello. Pero también hay que trabajar en reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para robustecer todo el esquema de institucionalidad alrededor del Banco Central, de la política de regulación y de los flujos monetarios en la economía. De tal manera que ir, como mencionaba en un principio, saliendo de estos grandes desequilibrios que se generaron en los últimos 10 años, va a tomar algo de tiempo. Lo que se hizo en 10 años no se puede deshacer de un momento a otro. Hay que tomar las cosas que se hicieron de manera que podamos irlas destrabando sin generar una reacción negativa en los agentes económicos. Entonces, hay 2 esquemas importantes. Una ley de mercado de valores que se está preparando para fomentar ese mercado y la segunda que es reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que son necesarios en la vía de las reformas estructurales, estimado Alfredo, y que no tienen solamente que ver con la carga impositiva. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7:18, nos vamos con ustedes a una pausa y cuando regresemos estará René Yandún, asambleísta del Movimiento de Integración Democrática del Carchi. Él es coordinador de la bancada del BIM. La supresión de la Secretaría de Inteligencia, la CENAIN, creada por ley, pero ahora se la sustituye por el Centro de Inteligencia creado por decreto ejecutivo. Cuestionamientos a esta decisión presidencial, en pocos minutos lo analizamos, no se vayan. General René Yandún, asambleísta, coordinador de la bancada del BIM. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi. Un saludo para toda la ciudadanía. Buenos días. En marzo de este año, el presidente Moreno ya anunció que iba a eliminar la Secretaría Nacional de Inteligencia, la CENAIN, que fue creada en el 2009 por el presidente Correa. Y en septiembre la suprimió. Pero se crea este Centro de Inteligencia Estratégica. ¿Qué reparos tienen ahí? En verdad, para poder tener una mejor orientación, es necesario partir de lo que se denomina la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y para tratar esta ley se creó una comisión para justamente tratar los temas fronterizos a raíz de los problemas que tuvimos en Mataje. Dentro de ello es necesario dar una explicación de que la Ley de Seguridad Pública y del Estado contiene dentro de sus capítulos lo que se refiere al sistema de inteligencia, es decir, la Secretaría Nacional de Inteligencia.
El presidente sí ofreció en el mes de marzo la eliminación de la Secretaría Nacional. Pero ¿qué sucede? Al momento crea lo que mediante un decreto ejecutivo, el 526, indicando de que se deroga prácticamente la CNI y mediante decreto se crea el Centro de Inteligencia Estratégica como ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras nosotros estamos trabajando en la Asamblea a través de la actualización y modernización de una ley, se crea como parte de un capítulo de esa ley este nuevo organismo, así podríamos denominarlo, y este centro de inteligencia lo que contiene es prácticamente el mismo texto, el mismo contenido, las mismas disposiciones que tenía la CNI. Ahora, eso es lo que les preocupa, que este centro de inteligencia, además de estrategia, es dirigido por un director general que tiene un rango de ministro de Estado, que es designado además por el presidente de la República. Pero el presidente lo que dice más bien es que la intención es renovar la doctrina de inteligencia estratégica y de contrainteligencia del Estado ecuatoriano. ¿Por qué no está de acuerdo con eliminar así a la CNI? Lo que ha dicho el presidente es indispensable, la actualización, la modernización dentro del campo de la doctrina. Pero da la casualidad que lo único que se cambia es el nombre. Y de allí, indudablemente, todo lo que son competencias, todo lo que son atribuciones, todo lo que se refiere a funciones, representaciones, es exactamente lo mismo. Lo que es más todavía, que definitivamente al nombrar el ministro para que rija todo el destino de inteligencia, está bajo la dependencia del propio presidente de la República. Claro, y eso era un poco lo que se analizó, digamos, en el 2009, cuando el propio presidente Correa defendía la creación de la CNI. Recordemos que se lo hizo en reemplazo de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Pero allí pregunto, ¿siguieron funcionando gestiones de inteligencia, de Fuerzas Armadas, etcétera? ¿Por qué era importante en ese entonces o ahora con otro nombre la CNI, un sistema de inteligencia independiente del que ya pueden hacer otros organismos del Estado? Así es, lo que nosotros estamos buscando y en la propuesta que nosotros estamos realizando en el trabajo de la Asamblea Nacional con la Ley de Seguridad Fronteriza, estamos presentando justamente esta nueva organización que se refiere prácticamente a la reestructuración para que no sea dependiente del presidente de la República y más bien esté bajo el control del Consejo de Seguridad Integral del Estado. Y quien dirija a todo el sistema de inteligencia sea nombrado bajo una terna presentado por el secretario general de inteligencia al Consejo, razón por la que, por un lado, estamos trabajando la Asamblea en una ley orgánica de seguridad integral. Por otro lado, estaría vigente esta ley de seguridad pública y del Estado. Ok, ya me va a explicar por qué en ese tema de forma, pero sobre lo que usted acaba de decir, es decir, a quién responde finalmente esta secretaría es lo que les preocupa. Entonces, el presidente Moreno lo que decía, y de hecho lo menciona en el decreto, es que era necesario renovar esta doctrina de inteligencia para que durante la ejecución de las actividades de inteligencia se produzca solo información que contribuya a la seguridad pública y del Estado. O sea, al decir solo para eso, se está reconociendo, porque no es un secreto, que se utilizaba la CNI para otros fines, para espiar, para ver qué estaban haciendo los opositores o los opositores políticos. Entonces, lo que están poniendo en discusión es quién va a manejar o a quién le va a responder una Secretaría de Independencia, de Inteligencia, independientemente de cómo se llame. Al momento, de acuerdo a este decreto 526, solo cambia el nombre de la ley, pero el texto sigue lo mismo y solamente lo que se crea es el ministerio. Pero ¿qué sucede? Que nosotros más bien estamos proponiendo que haya la dependencia del Consejo de Seguridad Integral del Estado.
y que se proponga una terna y que de esa terna sea el Consejo quien designe al responsable del centro de inteligencia. Por eso no estamos de acuerdo, por un lado. Y por otro lado, tengo que hacer conocer que se está preparando como parte del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, y que pasará por el Ejecutivo, un nuevo Código de Seguridad del Estado. Y en el código está conformado por todo lo que se refiere a la Ley de Defensa Nacional, a la Ley de Orden Público que estará a cargo de la Policía, a la Ley de Inteligencia nuevamente y la Ley de Gestión de Riesgos. Por eso es que yo pediría más bien al señor Presidente de la República que nos deje trabajar dentro de la Asamblea y que a lo mejor pedirle, si de ser posible, pues derogue este decreto para poder Ahora, al llegar... derogar ese decreto, o si no lo hace a su juicio, ¿qué implicaciones puede tener el que ustedes argumentan? Es decir, que la Secretaría se creó por ley, pero que la están eliminando por decreto y que por ende no tendría eficacia jurídica. Pero el presidente dijo que el Estado puede, no es que lo dijo, hace alusión a los artículos en los cuales queda claro que el Estado puede suprimir ministerios, entidades de coordinación, velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado y además ejercer la dirección de la política de la defensa nacional. Sí, lo puede hacer, pero da la casualidad que dentro de este mismo decreto, en el considerando número 4, indica que es creado por ley la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y lo que se está haciendo en este momento es derogando esa ley mediante el decreto. Y lo que pasaría es que estaríamos alterando nosotros el artículo 424 y 425 de la Constitución, porque en la disposición derogatoria nos dice: deróguese en todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto ejecutivo. Este es un decreto, por tanto no puede derogar lo que está constando dentro de la ley. Por eso es el pedido que más bien el presidente de la República retire este decreto, nos deje trabajar dentro de la Asamblea como lo estamos haciendo y por su parte, a través del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto y el Ejecutivo envíe la propuesta como ya lo anuncié anteriormente. Son algunas de las propuestas y observaciones del general René Yandún, asambleísta coordinador de la bancada del BIN, fue en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. 7:31. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Paul Granda, el secretario nacional de Gestión Política, el diálogo como base de gobernabilidad con organizaciones sociales, con los grupos económicos y agrupaciones políticas. Lo revisamos al volver. No se vayan. La transición que vive la democracia ecuatoriana sobre un trasfondo de crisis institucional, económica y moral se ha ido sedimentando con el diálogo en lugar de la confrontación. Paul Granda, secretario de Gestión Política, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. En efecto, la reflexión que usted hace inicial nos lleva hacia un Estado profundamente democrático, que es lo que el gobierno nacional ha impulsado en ya un tercio de gobierno, de ejercicio del gobierno como tal. Y precisamente en esa profundización de la democracia, en la independencia de los poderes, en la libertad absoluta para la expresión, la libre expresión de los ciudadanos y de los diferentes sectores que son parte de la sociedad ecuatoriana, marcan la pauta de ese Estado democrático, de ese Estado plural que impulsa el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ahora, la crisis económica y el desorden fiscal que dejó como herencia el antecesor en el gobierno y en Alianza País ha generado dos paquetes económicos urgentes sin que la agitación social convulsione a la República. El diálogo nacional con organizaciones sociales, indígenas y sindicales. ¿Cómo se encuentra frente a las medidas? Bien. Si los pedidos Positivo. concretos aún están pendientes, ¿se contentan con solo ser tomados en cuenta después de una época de acoso y persecución?
Yo diría que hay un avance significativo en el diálogo con los diferentes sectores. No solo es la voluntad de interlocución, no solo es la voluntad de estar sentados en una mesa, es la voluntad de escuchar propuestas y de ir construyendo conjuntamente algunas políticas de Estado que efectivamente mejoren las condiciones de vida, no solamente de estos sectores, sino de la sociedad en general. Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito del diálogo con el sector indígena, con las nacionalidades indígenas, ha sido muy positivo. Por ejemplo, se creó ya la Secretaría Técnica de Educación Intercultural Bilingüe, que era una reivindicación histórica de este importante sector de la sociedad. Con el sector de los trabajadores se viene trabajando de manera muy estrecha, venimos conversando con los diferentes centrales sindicales, con las diferentes centrales sindicales, de manera que vamos construyendo también propuestas conjuntas que nos permita ir avanzando. El diálogo es eso, el diálogo es una herramienta poderosa precisamente de la consolidación de la democracia en el país. Entonces yo creo que este diálogo que entra en una segunda fase, hoy nosotros hemos planteado ya la posibilidad no solamente de dialogar con los sectores, con los gremios, sino también dialogar con la ciudadanía, es decir, desde la Secretaría de la Política hemos desplegado todo en estrategia a través de las gobernaciones en cada una de las provincias, en donde ya hemos logrado, por ejemplo, dialogar con más de 12.000 personas, en donde escuchamos sus principales necesidades, construimos propuestas y desde el Ejecutivo desconcentrado resolvemos esos principales problemas que se van presentando en esa mesa de diálogo. Entonces yo creo que estamos dando un paso fundamental. Consolidar la democracia es vital para proyectar el país hacia las próximas décadas y eso es importante desde la perspectiva incluso de la consolidación de una sociedad mucho más plural, más respetuosa y de acuerdos y de consensos. La lucha contra la corrupción, que es el alma de la estabilidad política y fue punto central de la consulta popular, tampoco arroja hasta el momento sanciones contra los corruptos y recuperación integral para la sociedad. Se está trabajando en eso. Pero se producen episodios como el de la visita de la asambleísta Sofía Espín a una cooperante con la justicia. Ahí preocupa que en una cárcel a cargo del gobierno ocurran estas visitas y hasta la asambleísta Espín inculpa al gobierno. Veamos lo que dijo ayer en la asamblea. Yo soy la primera en exigir que venga el ministro Granda, que venga al Pleno, si aquí es tan importante este tema de una visita de 10 minutos versus todo lo que ocurre en el Ecuador. Yo soy la primera en exigir que venga el ministro Granda al Pleno de esta Asamblea Nacional a explicar dónde están los registros, los videos de mi visita a la persona privada de libertad, Diana Falcón. Sería inadmisible que un video se pierda. Si en la bitácora no consta mi nombre, no es mi culpa. Sería un error administrativo de algún policía de turno. Yo cumplí con todos los protocolos, presenté mi cédula, me pusieron un sello en mi brazo derecho, ni pedí ni recibí trato preferente. Ellos aprobaron nuestro ingreso. ¿Cuál es la responsabilidad del ministerio? Yo diferenciaría dos temas en función de la reflexión previa que usted había hecho. Primero, existen personas que están presas. Existen personas que están siendo juzgadas por los actos de corrupción. Este gobierno va a actuar de manera inclaudicable frente a los temas de corrupción y eso es importante ratificar y aclarar a la ciudadanía en general. Referente al caso de la asambleísta Espín, efectivamente de todos los registros que nosotros tenemos, y aquí nosotros hablamos con absoluta objetividad, porque, mire, estos son temas delicados. Sobre estos temas no se puede generar ningún tipo de especulación, sino actuar en función de lo que sucedió y de lo que se tiene debidamente argumentado. En primer lugar, tenemos todos los registros, tenemos todas las bitácoras en donde, sorpréndase usted y se sorprende el pueblo ecuatoriano, no existe el registro del asambleísta Espín. ¿Cómo es que logra ella pasar todos los filtros? Que efectivamente se va a verificar y se va a tomar las decisiones administrativas que correspondan con absoluta y total rigurosidad de qué pasó en ese procedimiento, pero en los videos sí se observa que ingresa la asambleísta Espín y no se le ve una actitud, digamos, de cumplimiento con todos los protocolos que se establecen precisamente para el régimen de visitas de los privados de la libertad en los más de 66 centros de rehabilitación social del país. Entonces sí, la asambleísta Espín tendrá que explicar y tendrá que explicar ante los organismos correspondientes y competentes. Yo he mandado ya un oficio el día de ayer y me he pronunciado por diferentes vías de la disposición absoluta y total del Gobierno Nacional de comparecer ante la Asamblea para contar de manera detallada lo que sucedió con este caso. Pero lo que no podemos nosotros hacer de esto una especulación o un juego político. Lo que está claro es que la asambleísta no estaba registrada, que la asambleísta no estaba autorizada y que visita a un testigo protegido.
en un caso efectivamente en donde están involucradas algunas personas que tienen que ver con una vinculación política con la asambleísta Espín. Eso no puede suceder en el Ecuador. Nosotros tomaremos las medidas que correspondan en el encargo que tenemos en el Ministerio de Justicia, pero la asambleísta Espín también tiene que responder ante los organismos correspondientes el por qué hizo esa visita, el por qué evadió los controles, el por qué no se registró, no se ven los videos que efectivamente se harán públicos y que será la Fiscalía la que llevará el debido proceso, que ella intentó hacer un registro respecto de su ingreso. Eso tendrá que explicar. Y tendrá que explicarle al país, y tendrá que explicarle a la justicia el qué habló con la testigo protegido, qué le planteó, qué le ofreció. Ella tendrá que explicar ante la justicia, porque eso no puede suceder en el Ecuador de derecho. Ante el hecho cierto de que el gobierno ha dictado 2 paquetes económicos urgentes, la economía no ha colapsado según vaticinaban los economistas cataclísmicos y tampoco se ha recuperado según perifoneaban los vendedores de ilusiones. La economía flota como un corcho gracias a la dolarización y continúa surfeando la cresta de la crisis. ¿Hasta cuándo? Mire, yo creo que aquí hay que darle un valor al ejercicio y a la política que ha definido el gobierno nacional. Es decir, hemos logrado primero estabilizar la política, hemos logrado pacificar el Ecuador, hemos logrado generar condiciones de democracia, de pluralismo, de libertad. Luego hemos logrado generar, después de todas las complicaciones económicas que son públicas, una cierta estabilidad. Tenemos un crecimiento, si bien es un crecimiento, digamos, pequeño, pero hay un crecimiento económico. Ya lo explicó Richard Martínez hace pocos minutos, digamos, hay toda una planificación en materia económica que va a detonar un crecimiento mayor y, por lo tanto, en la generación de empleo, que es lo que nosotros aspiramos como gobierno nacional. Y yo creo que hay que tenerle paciencia. Es decir, no solamente estamos curando las cosas casa adentro, estamos siendo austeros, estamos apretándonos de cinturón, pero lo que sí vale la pena también decir es que no hemos perjudicado de ninguna manera a todos aquellos proyectos sociales que el gobierno nacional ha implementado. Por el contrario, hemos incrementado la cobertura en los proyectos sociales porque nosotros somos un gobierno que privilegiamos la atención a los sectores sociales, a los sectores más necesitados, y somos un gobierno progresista que efectivamente vamos a privilegiar y vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para que estos sectores tengan la atención debida, para generar equidad, para generar igualdad en nuestro país. La consulta popular dio a luz una nueva mayoría en la Asamblea, en vez de la mayoría correísta de la primera vuelta presidencial. Esta mayoría móvil que navega acordando consensos y desacuerdos, ¿permite suficiente gobernabilidad? Mire, la heterogeneidad en la Asamblea Nacional, yo creo que en un ámbito de la democracia es profundamente positivo, porque hay divergencia de criterios y esa divergencia de criterios nos permite también hacer esfuerzos de consensos, de acuerdos. Eso es democracia. Nosotros tenemos una relación muy positiva con la Asamblea, dialogamos con todos los bloques legislativos, tenemos una agenda que la vamos verificando semana a semana y es producto de ese diálogo, de esa política nacional que el presidente Lenín Moreno ha implementado, de un país de paz, de un país de acuerdos, de un país de consensos. Entonces, efectivamente, los temas se van discutiendo y en función de las diferentes temáticas que se tocan, se van consiguiendo los apoyos necesarios para que en la Asamblea se presenten o se aprueben los proyectos de acuerdo a lo que de alguna forma se va acordando y consensuando, ¿no? Es decir, que eso de la muerte cruzada, que en algún momento se rumoró, está totalmente fuera del panorama. Absolutamente, absolutamente. Es decir, el gobierno nacional no tiene dentro de su agenda un esquema de muerte cruzada. Hay que entender que la muerte cruzada tiene 2 efectos. El primer efecto es un régimen de transición de 6 meses y una elección anticipada. Nosotros estamos más bien trabajando por estabilizar, generar un ambiente de gobernabilidad, un ambiente, como he dicho varias veces, de acuerdos, de consensos, de diálogo permanente con los diferentes sectores del país, y más bien estamos buscando cómo generar un proceso de sacar adelante al Ecuador. Yo creo que estamos por el camino correcto, la vía está de alguna manera trazada y yo creo que hay que sumar todos el esfuerzo y hay que sumar las voluntades, para que logremos ese objetivo. Raúl Granda, secretario de Gestión Política, gracias por participar en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Buenos días. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.